nube de polvo dorado se arremolina bajo la tenue luz de una linterna, mientras la pesada losa de piedra se abre lentamente, y en el silencio solo se oye el latido de un corazón que parece resonar desde otro milenio. En 1922, cuando Howard Carter cruzó el umbral de la cámara sellada del joven faraón, el mundo entero escuchó el mismo susurro que aún hoy se cuela entre los pasillos de los museos. Cuidado, la muerte acecha. ¿Fue todo eso una coincidencia o hay algo siniestro oculto entre los muros de oro? Acompáñame a descubrir si la famosa maldición de Tutankamón es mito o realidad. Bienvenidos al canal. Soy su guía en este viaje al pasado, y hoy nos adentramos en una de las historias más fascinantes que la arqueología ha regalado a la humanidad. El joven rey, cuyo nombre apenas llegó a ser pronunciado antes de su muerte, gobernó Egipto durante apenas 9 años, entre la adolescencia y la muerte prematura. Su tumba, descubierta casi intacta, contenía más de 5.000 objetos, una verdadera cápsula del tiempo que reveló el esplendor de una dinastía olvidada. Pero la noticia del hallazgo no se quedó en los laboratorios de los museos. Los periódicos de la época lanzaron titulares que hablaban de una sombra mortal que se cernía sobre quienes se atrevieran a profanar el descanso del faraón. Murieron personas vinculadas al descubrimiento, y pronto se acuñó la leyenda de una maldición que castigaba a los intrusos. En los próximos minutos vamos a separar los hechos científicos de las historias de terror, y al final sabrás si realmente hay una maldición. Howard Carter, un arqueólogo británico con una obsesión que había durado años, trabajaba bajo la atenta mirada del conde Lord Carnarvon, un millonario inglés que financiaba las excavaciones con la esperanza de lograr el gran descubrimiento. La presión era inmensa. Los colegas, los patrocinadores y la propia historia esperaban que su esfuerzo diera frutos. Cuando finalmente la losa cedió, el grito de «¡Abre! ¡Abre!» resonó en la oscuridad, y la primera luz reveló el sarcófago de madera recubierto de oro, como si el propio sol hubiese quedado atrapado dentro de la piedra. La reacción del mundo fue instantánea. Los periódicos de Londres, de Nueva York y de París publicaron imágenes del tesoro y palabras que rozaban lo sobrenatural. «El tesoro de los faraones», proclamó una portada, mientras otro diario anunciaba «muerte en la tumba». La gente se reunía alrededor de los recortes, imaginando que cada objeto brillante llevaba consigo una amenaza oculta. ¿Te imaginas estar allí, con la adrenalina de descubrir un secreto milenario, y sentir al mismo tiempo el peso de una historia que podría cambiar la percepción del tiempo? El origen de la leyenda se remonta a la muerte del propio Lord Carnarvon, ocurrida un año después de la apertura. El conde falleció tras una infección en la pierna, una complicación médica que hoy se explica con claridad, pero que en aquel momento los periódicos transformaron en una señal ominosa. Titulares sensacionalistas afirmaban que la muerte había sido provocada por el sarcófago, que había liberado una fuerza malévola. La prensa, siempre ávida de historias que vendan, exageró los hechos, describiendo cada coincidencia como una prueba irrefutable de la maldición. Además, el nacionalismo egipcio recién emergente jugó su papel. Los egiptólogos locales, cansados de que los tesoros de su patrimonio fueran saqueados y exhibidos en el extranjero, encontraron en la idea de una maldición una forma de reclamar la dignidad de sus antepasados. Así, la narrativa se alimentó de intereses políticos, culturales y comerciales, convirtiéndose en un mito que se propagó más allá de los límites de los periódicos. Ahora, mientras desentrañamos los hilos de esta historia, la pregunta que surge es si la maldición es simplemente el producto de una prensa hambrienta y de un contexto histórico cargado de tensiones, o si hay algo más que explique los sucesos extraños que rodearon el descubrimiento. ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario, me encantaría saber tu perspectiva. La investigación posterior reveló que la mayoría de los casos atribuidos a la famosa maldición tenían explicaciones mucho más terrenales. Primeramente, los arqueólogos que trabajaron en la cámara fueron expuestos a una serie de riesgos propios de cualquier excavación en un entorno cerrado y sin ventilación adecuada. El polvo que se desprendía de los sarcófagos contenía partículas finas de sílice, capaces de irritar los pulmones y provocar infecciones respiratorias graves. Además, la falta de protocolos sanitarios en aquella época favoreció la propagación de bacterias que hoy consideramos controlables con antibióticos modernos. Un estudio detallado de los expedientes médicos de los involucrados mostró que varios de los fallecimientos se debieron a causas comunes: una hemorragia interna tras una fractura, una septicemia provocada por una herida infectada, o complicaciones cardíacas preexistentes que se agudizaron bajo el estrés del descubrimiento. Incluso el propio Lord Carnarvon, cuya muerte se convirtió en el punto de partida de la leyenda,
falleció después de haber contraído una infección en la pierna tras una pequeña mordedura de mosquito. En aquel entonces, la medicina no disponía de los tratamientos que hoy consideramos rutinarios, por lo que una simple infección podía tener consecuencias mortales. Los científicos también analizaron el contenido químico de los objetos de oro y los pigmentos utilizados en los frescos. No se halló ningún elemento venenoso ni radiatón que pudiera explicar muertes súbitas. En cambio, se descubrió que algunos de los aceites y resinas empleados para conservar los artefactos, al evaporarse en el interior de la tumba, podían generar gases irritantes. Este fenómeno, aunque incómodo, no era suficiente para provocar la muerte de una persona sana, pero sí podía agravar afecciones respiratorias preexistentes. Al observar la lista de supuestos víctimas de la maldición, resulta evidente que la mayoría de los nombres citados pertenecían a individuos que, aunque vinculados al hallazgo, no estuvieron presentes en la cámara durante la apertura. Algunos murieron años después, en circunstancias totalmente ajenas al contexto egipcio. Esta selección retrospectiva de casos crea una ilusión de patrón, cuando en realidad se trata de una coincidencia reforzada por la narrativa sensacionalista de la prensa. Sin embargo, la fascinación colectiva por lo sobrenatural no se explica únicamente con datos médicos. La psicología humana tiende a buscar patrones y a dar sentido a los eventos trágicos mediante historias que evocan lo misterioso. Cuando la prensa de la época empezó a publicar relatos de sombras que se desplazaban entre los jeroglíficos o de susurros que resonaban en los corredores de la tumba, el público absorbió esas imágenes como si fueran pruebas irrefutables. La imaginación, alimentada por relatos de aventuras y por la popularidad creciente del cine de terror, se convirtió en el vehículo perfecto para que la idea de una maldición se arraigara en la cultura popular. Este proceso se vio intensificado por el auge del nacionalismo egipcio, que buscaba reivindicar su patrimonio cultural frente a los saqueos coloniales. La noción de una venganza de los antiguos faraones contra quienes profanaran sus tumbas ofrecía una narrativa poderosa que reforzaba la dignidad de una nación que, en aquel momento, luchaba por su independencia. Así, la maldición se transformó en una metáfora de resistencia y en un recordatorio simbólico de que los tesoros del pasado no pueden ser despojados sin consecuencia. A lo largo de las décadas, la historia de la maldición ha sido reinterpretada en múltiples formatos: novelas, películas, series de televisión y videojuegos. Cada adaptación ha aportado su propio matiz, a menudo exagerando los elementos más oscuros para captar la atención del público. Esta proliferación ha creado un círculo virtuoso. Cuanto más se cuenta la historia, más se refuerza la creencia en su veracidad, y a su vez, esa creencia alimenta nuevas versiones. Es, en esencia, un mito que se autoalimenta. A pesar de todo, la verdadera lección que podemos extraer del caso de Tutankamón no radica en la existencia de una fuerza malévola, sino en la necesidad de abordar el pasado con rigor científico y respeto cultural. Los descubrimientos arqueológicos siguen ofreciendo valiosos conocimientos sobre civilizaciones desaparecidas, pero también exigen precaución, protocolos de seguridad y una ética que reconozca la importancia de los restos humanos. La historia nos muestra que, cuando se combinan la curiosidad humana, la presión mediática y la falta de información, pueden nacer leyendas que perduran mucho más allá de los hechos reales. En conclusión, la supuesta maldición de Tutankamón resulta, tras un análisis cuidadoso, más un fenómeno sociocultural que una amenaza sobrenatural. Los fallecimientos vinculados al hallazgo pueden explicarse mediante causas médicas comunes y condiciones de trabajo peligrosas, mientras que la narrativa de la maldición se construyó sobre la base de la necesidad humana de encontrar significado en lo desconocido. Sin embargo, el mito sigue vivo porque habla de nuestros temores, de nuestra fascinación por lo oculto y de la eterna atracción que ejerce el oro brillante de los antiguos faraones sobre nuestra imaginación. ¿Y tú, qué piensas de esta historia? ¿Crees que la ciencia ha desmantelado por completo el mito o sigue habiendo espacio para el misterio en los pasillos de la historia? Déjame tus ideas en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y debatir contigo. Si este recorrido por la maldición de Tutankamón te ha parecido interesante, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones de enigmas históricos. Cada me gusta nos ayuda a seguir descubriendo y compartiendo los secretos que el pasado guarda bajo su polvo dorado. Hasta la próxima, viajeros del tiempo.